Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chido nuevamente. Estamos aquí en el espacio para los niños y estamos todos juntos para saludarlos. ¡Hola! El día de hoy les traemos una receta muy fácil de masita para jugar. En inglés se dice Play-Doh, pero en español es masa salada. Vamos a jugar con estos ingredientes. Necesitamos Media taza de sal. 2 cucharadas de aceite vegetal. 2 cucharadas de cremor tártaro. 2 tazas de harina blanca. 1 taza y media de agua hirviendo. Colorantes para alimentos, base gel. Y para que no huela mal el aceite después de unas semanas, vamos a utilizar ya sea esencias para dulces o saborizante de agua en polvo de los que venden en cajitas. Para iniciar vamos a necesitar un bowl grande. Vamos a poner la harina en el bowl. I'm helping you. You're helping me? Okay. Yeah. La sal. Okay, I can put that in. I can put it in. Deja que la ponga y ahorita tú me ayudas. El cremor tártaro. Okay. Muy bien. El aceite. Okay, I can do it. Oh, okay. Drop it. Tiene que ser vegetal el aceite porque con esto hacemos que la masa, igual que la que venden en los botecitos, no sea tóxica. Ooh. Ahora vamos a poner el agua muy caliente, así que vamos a tener mucho cuidado. En este sí los papis son los que tienen que trabajar. Y vamos a mover hasta que la masa esté formada. Ok, una vez que ya tengan la consistencia lograda, yo sé que cambia muchísimo la altura de las ciudades donde ustedes viven. Puede que necesiten más de las 2 tazas de harina. Por ejemplo, nosotros vivimos a la altura del nivel del mar y necesitamos un poquito más de harina. Una vez que ya tienen la masa formada hasta este punto, si no la van a colorear, han terminado su Play-Doh. Si no, vamos a terminarla partiéndola dependiendo de la cantidad de colores que necesiten. Una vez que tenemos separadas las bolitas de masa que vamos a pintar, vamos a ponerlas en un plástico o sobre algo para que no manchemos con los colores. Vamos a hacer una fuente o un hoyito al centro y vamos a abrir los colorantes. Usen guantes porque yo acabo de cometer el error de pintar la roja sin guantes y me van a ver como por 20 episodios con las manos rojas. En este caso vamos a pintar de rosa. Vamos a echar el colorante al centro y empezamos a pintar. Recuerden que en este momento podemos añadir el saborizante. En polvo vamos a usar en esta ocasión para probar. ¿Por qué lo pongas otra vez? Para tapar el olor del aceite cuando pasan un par de días para que no huela así como medio a viejo o rancio. Para eso estamos poniendo el saborizante. No es para que se lo coman, recuerden que tenemos miles y miles de gramos de sodio aquí y no es bueno para la salud. Aunque no es tóxico, no deberíamos de comerlo porque tiene mucha sal. Pero huele muy rico. Como pueden ver, ya va tomando forma y color. Y como pueden ver también, no se pega y tiene bastante elasticidad. Es la mejor receta de masa de sal o Play-Doh que hemos encontrado. Y listo, ya tenemos la masa de color rosa. Yo les aconsejo que para que puedan almacenarla, nosotros tenemos unas bolsas de plástico de estas de cierre hermético. Gracias, señor director. Para almacenarlas. Aquí tenemos roja, rosa y vamos a seguir pintando. Y así quedaron las masas de sal o Play-Doh en inglés. Estas
son los colores que hicimos: amarillo, azul, naranja, rojo, negro y rosa. Como pueden ver, están bastante brillantes. Eso es porque tienen el colorante base en gel. No olviden el saborizante en polvo para que no huela mal la masa después de unos días. ¿Y les gustó? Sí. ¿Se divirtieron? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, otro proyecto aprobado. Vamos a esperarlos el próximo lunes aquí en Chido Dido con el espacio de los niños y los veo el miércoles para una receta de casa. Nos vemos. Adiós. Bye.